Nosotros creemos que los medios escritos van a seguir, aunque muy reducidos, siempre estarán vigentes, porque ahí tú puedes plasmar un pensamiento, una idea o una propuesta o una explicación a una situación sin tener que buscar muchos antecedentes. En la televisión hay el problema de que cosas se dicen y después hay que empezar a recoger las cosas y vienen las interpretaciones y tú oíste a fulano que dijo en tal sitio tal cosa. Y hace un rato estábamos hablando de la salud, estábamos hablando de la expresión de Pedro Martínez, estamos hablando de la justicia y las variantes, estamos hablando también de la felicidad. Y hace un tiempo ocurrió un evento en que un expresidente de la Suprema Corte de Justicia, en un programa de televisión, expresó que dentro de los mecanismos legales, él creía que la situación del presidente de la República hoy tenía dos salidas. Una es la constitucional, la reforma constitucional, y la otra es una sentencia del Tribunal Constitucional. Eso fue suficiente para que haya un bendito revolú, un ciclón de pensar que ese presidente estaba de parte de un proceso reeleccionista. Y yo creo que fue una injusticia y le pedí a ese expresidente de la República que viniera a la revista de la Suprema, que podía ser presidente de la República también, y que habláramos de eso, pero que habláramos de otras cosas, pero sobre todo de esa situación, cuando un abogado y exfuncionario opina sobre un tema, no necesariamente dice lo que quiere, sino lo que cree, que ese es el gran problema. Tú puedes decir lo que tú crees, no necesariamente lo que tú quieres. A lo mejor lo que tú crees es diferente a lo que tú crees. Y ahí mismo, sin que él nos dé las gracias, pero nosotros dándole las gracias a él, queremos que el profesor doctor Jorge Subero nos cuente acerca de esa situación que cuando se es juez se habla por sentencia y cuando no se es juez se habla de lo que uno cree, de lo que le preguntan y que uno puede decir lo que uno quiere y lo que uno cree. Doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Yo he sido un intérprete siempre, no solamente un intérprete de la ley, sino un intérprete de la realidad dominicana. Y lógicamente en mi condición de abogado, con 47 años de ejercicio continuo en la profesión, salvo aquello que el destino me ha llevado a ocupar posiciones públicas, como en el caso breve tiempo en la Junta Central Electoral y más tiempo en la Suprema Corte de Justicia, mi papel de intérprete de la ley, de intérprete de la Constitución, lógicamente se ha ido afinando mucho más. Ciertamente el juez... Porque en el tiempo que estuvo en la Suprema, ¿usted fallaba temas constitucionales? Sí, claro. En ese momento la Suprema... Solamente con la Constitución del año 2010 se le quitó a la Suprema Corte de Justicia las atribuciones constitucionales. De ahí es la gran oposición mía a la creación del Tribunal Constitucional, porque yo no quería que a mi Corte, que a mi tribunal le quitaran competencias que le habían sido atribuidas por todas las constituciones anteriores. O sea que yo he sido un intérprete. La diferencia entre un abogado en ejercicio o un jurista, como se llama ahora, que hay muchos, y un juez, es que el juez no puede bajo ninguna circunstancia opinar absolutamente nada sobre los casos de los cuales está apoderado. Aquí hay una gran confusión de que el juez solamente habla por sentencia. Ese es un criterio neotrujillista. El juez puede hablar de todo, incluso yo soy partidario de que el juez defienda la sentencia que ha dado, buenas o malas. No hay ninguna razón por la cual el juez no pueda defender una sentencia que ha dictado, no solamente la sentencia misma. Lo lógico, lo sensato y el deber ser sería que el juez, que la sentencia se bastara por sí misma. Pero eso no impide bajo ninguna circunstancia que el juez pueda opinar de otros casos de los cuales no está apoderado. Cuando yo hablaba de la posibilidad que tenía el presidente y después de su entrevista anoche, afianzo más mi criterio de que el presidente va en búsqueda de la reelección.
aunque me llamó mucho la atención de la entrevista anoche, que fue una entrevista muy distendida, porque o no bebieron agua de las copas que les sirvieron, o bebieron en cantidades iguales, porque la fotografía que hay en algunos medios de comunicación el día de hoy están en el mismo nivel. A mí no me cabe ninguna duda que el presidente de la República se va a reelegir. Cuando él dice anoche, él pudo perfectamente decir, no, yo tengo un impedimento constitucional, la Constitución me impide que... Sin embargo, dice, no, vamos a hablar en marzo, o el año que viene hablaremos de eso. O sea, deja la incertidumbre todavía abierta de si va o no tras la búsqueda de una repostulación. Yo decía, bueno, ¿cuáles son los caminos que tiene el presidente para una posible reelección? Hay dos. El camino tradicional en la República Dominicana ha sido la reforma constitucional. El otro camino es vía el Tribunal Constitucional. ¿Por qué el Tribunal Constitucional? Bueno, porque el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución de la República y lo que diga el Tribunal Constitucional, eso se queda. Es más, debe de incorporarse a la legislación interna dominicana las decisiones del Tribunal Constitucional. Por eso constituyen precedentes que absolutamente nadie puede discutir. El presidente de la República es el único ciudadano dominicano que no puede reelegirse. Ese criterio fue usado... Porque la Constitución lo prevé. La Constitución lo prohíbe. En Estados Unidos, Jimmy Carter, tú el que ha sido presidente no puede reelegirse. No puede reelegirse. Bueno, con el sistema que tiene de las dos. Sí, de los dos y nunca más. De los dos periodos. Pero aquí en la República Dominicana hay un artículo que es determinante, que es la igualdad de todos los dominicanos ante la ley. Entonces, ese argumento, que no es mío, y cuando yo le puse por primera vez, como usted dijo al principio del programa, alguien me tildó de ser el pontífice de la reelección en la República Dominicana. Y alguien me escribió por mi cuenta de Twitter que no le diera pautas a esta gente de qué deberían hacer. Ah, ya. El criterio no es mío, sino lo usó por primera vez Oscar Arias en su primer gobierno en Costa Rica. Posteriormente lo usó Ortega en Nicaragua, Evo Morales posteriormente, y creo que hasta Rafael Correa en Ecuador utilizó ese criterio. ¿Por qué si hasta el alcalde, el síndico de Ocoa se puede reelegir, porque el presidente de la República no puede reelegirse? Entonces yo planteaba, si el Tribunal Constitucional apoderado de interpretar la Constitución en ese sentido, dice que el presidente de la República, que es violatorio a la propia Constitución, que es anticonstitucional esa provisión del presidente, hay una vía por ahí por la cual el presidente pueda deslizarse. Desde luego, es un poquito traumático, es cuesta arriba. Yo creo que va a pasar la reelección, pero va a ser a través de una modificación a la Constitución de la República. Bien. Doctor, el tema de la igualdad de todos ante la ley, yo pienso que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado de ello, y la propia Comisión de Viena, que es un órgano consultivo del Consejo Europeo, y han establecido que esa limitación a la reelección consecutiva no es una vulneración del derecho de igualdad, que más bien esto lo que hace es consagrar también el derecho que tienen otros ciudadanos a acceder al puesto, sobre todo cuando hablamos del puesto presidencial, que es donde más complicaciones se presentan. Y yo creo que hay países que inclusive, bueno, Colombia actualmente inició ayer un proceso de consulta anticorrupción que está planteando, creo que en la pregunta 7, limitar a 3 periodos consecutivos la posibilidad que tiene un funcionario de ejercer una función pública en un mismo ministerio. Por lo tanto, el tema de la igualdad de derechos, que en principio piensan algunos, y creo que usted también, se le vulnera al presidente, me parece que no. Y tomo como referencia esas experiencias. En el caso Jorge Castañeda Guzmán, contra el Estados Unidos de México, se refirió la Corte al tema y determinó que no,
que es legítimo que una constitución en un Estado le ponga límite y restrinja algunos derechos fundamentales en función de ¿qué? Del beneficio social, de la consolidación de la democracia y de la institucionalidad. Por eso creo que sería muy difícil, al igual que usted, que el Tribunal Constitucional se meta a declarar inconstitucional la propia Constitución. Creo que más bien la vía, si es el caso, es la vía ordinaria. Y esa no es la función del Tribunal Constitucional, juzgar la Constitución. No, solamente eso. Es el control de la constitucionalidad. Pero yo no sé si el tribunal tiene la facultad para declarar la propia Constitución inconstitucional. Esa es una discusión que veremos en el camino. La pregunta, ¿cuál es? El único problema que yo veo en ese planteamiento es que no hay otro órgano ante quien recurrir una decisión del Tribunal Constitucional. Esa es la verdad. Entonces, todo depende de quiénes sean los integrantes del Tribunal Constitucional. Se hizo célebre el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Charles Hughes, Evan Hughes, que primero había sido gobernador de Nueva York, donde decía, la Constitución de los Estados Unidos dice lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos dice que dice. O sea, el Tribunal Constitucional, la Constitución de la República dice lo que el Tribunal Constitucional de la República dice que dice. Si dice que eso es blanco, es blanco. Si dice que es negro, es negro. Sí, doctor, pero mire, usted fue producto de las primeras decisiones de del Consejo Nacional de la Magistratura cuando asumió la Suprema Corte de Justicia. Fue los primeros actos del tribunal, de esa, ¿cómo se llama? El Consejo de la Magistratura. Los jueces se elegían en el Senado y cada senador proponía su corte, cada firma de abogados de la capital de influencia proponían sus jueces y de manera política conformaban la corte. Luego todo eso se llevó a una unidad más organizada, que fueron 2 senadores, 2 diputados, 2 jueces, un presidente de la República y no sé si un procurador, no estoy seguro. Son 4. Realmente, lo de antes y lo de ahora es lo mismo pero más organizado. No, yo creo que no. Como usted dice, en la elección de los jueces en manos del Senado primaban principalmente la política. O sea, el amiguismo, el clientelismo. Sí. Por lo menos con el Consejo Nacional de la Magistratura, que se reunió en el año 1997, sus decisiones fueron muy legítimas, porque fue fruto de un gran acuerdo nacional. Se estuvieron de acuerdo la iglesia, los empresarios, los partidos políticos, estaban vivos los líderes históricos, Peña, Juan Bosch, estaba Leonel comenzando, Balaguer. Entonces yo creo que eso le dio una gran legitimidad al proceso, independientemente de la calidad de los integrantes de la Suprema Corte. Muy bien, usted entiende que el Consejo de la Magistratura fue un avance. Ahora, doctor, estamos viviendo una situación en la que posiblemente una de las 2 opciones, como usted dice, sea el Tribunal Constitucional, una de las 2, la otra es el Congreso. Pero por lo bajo se dice, pero el problema es lo que usted comenzó a decir cuando dijo, depende quién es el Tribunal Constitucional. Un Tribunal Constitucional que va a tener posiblemente entre 3 y 5 jueces que cesen ahora y que el presidente tiene voz para su sustitución, así como decir que la planta física se la están remodelando, cosa que yo creo que no va a influir en nada, pero sí, porque es un deber del Poder Ejecutivo suplir los fondos a la justicia. Ahora, el asunto de que si la mayoría de ese tribunal, o una gran cantidad, un componente alto, está parcialmente en manos de un presidente, ¿va ese tribunal a fallar en contra de ese presidente? No, yo no creo. A pesar de que los jueces deben ser ingratos con aquellos a quienes deben las posiciones, al momento de tomar una decisión de carácter político, porque es muy distinto una situación política que no política. Por eso que los presidentes de la República en el mundo entero
buscan siempre de que los integrantes de las altas cortes obedezcan a su criterio. Lo hizo Donald Trump ahora y seguirá haciéndolo. Entonces yo no creo que el presidente de la República sea tan inocente para no poner ahora, con estos momentos de reestructuración, el Tribunal Constitucional y el año que viene de la Suprema Corte de Justicia, de no buscar personas que respondan a él. Yo no lo quiero meter en un lío. Entonces, Mariano Germán convenía más a Leonel que Jorge Subero. Yo creo que sí. Por lo menos, yo creo que Jorge Subero nunca fue de la entera confianza de manera institucional de Leonel Fernández. En el plano personal posiblemente nos llevábamos muy bien, pero institucionalmente no. Y nunca creo que tuvo confianza en mí en ninguna toma de decisión. Bueno, tanto es así, y él quizás tendrá sus razones, porque el único que no votó por Jorge Subero Isa para presidente de la Suprema fue Leonel Fernández. ¿Y con un voto es suficiente? Bueno, depende de quién sea ese voto. Ah, ya. Un voto como el de Leonel Fernández era casi imposible. Bien, José. Pero esa votación es la primera selección. No, en la Cuando última. usted fue No, la designado. última. La que él quedó fuera. En la última. O la que quedó como Pero juez. no tenía derecho a veto en ese organismo. No entiendo. Que no tenía derecho a veto en el Tribunal Constitucional. ¿En el Constitucional? No, en el, En el Consejo. En el Consejo de la Magistratura. El doctor se Leonel. refiere al peso de ese voto. Sí, bueno, peso y medio, no vamos a decir un peso, Claro, es peso y medio. Bien, pero él votó contra usted cuando usted fue designado la primera vez. Sí, pero no votó por mí. Claro. Ah, la primera La vez. primera vez no. Ah, no. ya. Leonel Fernández no votó, votó como juez la primera vez, pero no votó por mí. Y la como segunda vez votó como juez también. también votó pero como no juez, como y no votó presidente como de la- juez. O sea, en dos ocasiones tuvo la oportunidad de no votar por mí como presidente. Como presidente. Sí. Bien. No, ya entendemos. Doctor, volviendo al tema político, ¿qué usted cree que le conviene al país en términos del ejercicio de la función del Ejecutivo para su elección? ¿Cómo se aprobó en la reciente modificación 2 periodos consecutivos nunca más? ¿O dejar eso al libre albedrío de los gobernantes? Yo soy partidario de que sean 2 periodos constitucionales, porque es que realmente 4 años es poco tiempo. Yo creo que el modelo ideal es el modelo norteamericano que estuvo vigente aquí, de que sean 2 periodos y ya. No creo que debe dejarse indefinidamente, porque siempre desde el poder hay la tentación de seguir en el poder. El poder llama poder. Pero Doctor. Tengo entendido, doctor, me excusa si me meto en un terreno que no conozco bien, que no es de orden constitucional en los Estados Unidos en los 2 periodos. Sí. Porque Roosevelt tuvo 3 periodos. 2 Roosevelt tuvo 2 3. periodos, 2. 3 periodos tuvo Roosevelt. No, uno y Franklin otro, Delano y otro Roosevelt. más. ¿Eh? Uno y otro más. No, Por ejemplo, Sí, tuvo 3. Tres. tuvo 3. ¿Quién? Roosevelt tuvo Roosevelt. 3. La bueno, guerra. claro, pero antes de... Sí, Pero sí, eso sí. fue por la guerra. Bueno, Sí, lo sí, que sí, sea, después pero se no- modificó. Después hubo una enmienda constitucional y se modificó. Después se por modificó. enmienda. Sí, claro, la forma Sí, que se ellos tienen. modificó, Sí, sí. se modificó. Ah, bueno, me Yo excuso, pensé que era pero yo ahora. pensaba que era uso y costumbre. Bien. No. No. Doctor, tenemos la ley de partidos y queremos ver, si usted ha tenido tiempo de verla, y si algunas distorsiones, no solamente en el campo constitucional para la reelección, esa ley soluciona en algo distorsiones que existen. Pero la respuesta la queremos después de la pausa.